Bienvenidos a Endos, el espacio donde traducimos el lenguaje silencioso del cuerpo, las hormonas, esos mensajeros que se expresan a través de códigos metabólicos y rigen el bienestar y nuestra vida. En el día de hoy vamos a estar platicando sobre aspectos relevantes de cómo se comunican, cómo se construye ese lenguaje que se expresa en nuestros organismos. Y tenemos que tomar muy en cuenta que cuando hablamos de hormonas es muy frecuente que pensemos simplemente en calorías, en genética, en eventos ambientales. O quizás referirnos en estricto a biología. Pero cuando hablamos de endos y códigos metabólicos, tienen que entender que es una constelación de factores. Es un lenguaje entre hormonas donde la epigenética, el ambiente intervienen, pero siempre se mantiene un programa basal, ese que es el código metabólico. Para continuar, quisiera reflexionar y pensar junto a ti. Cuando se diagnostica una alteración metabólica, ¿creíste que fue en ese momento que se gestó o es una alteración que hace mucho tiempo dio inicio? Dolly, en realidad, quizá hace mucho tiempo que dio inicio, pero pasó desapercibida y todo este metabolismo está bajo el control del sistema endocrino a través de redes hormonales que se relacionan una a la otra. Así tenemos el sistema hipotálamo-hipófisis, que son como los másters que controlan esa secreción hormonal que se da a nivel de la tiroides con el eje tiroideo, a nivel de la adrenal con el eje adrenal, y tenemos también el páncreas en su parte endocrina que va a regular todo esto. Según la Asociación Americana de Diabetes, cuando hablamos del control de la glucosa, del control del metabolismo, intervienen varios protagonistas, como son la glucosa, la insulina y otras hormonas más. Claro, y hay que saber, doctora Abel, que las hormonas van a coordinar cómo usamos la energía, cómo almacenamos la energía, y también hay estas hormonas que son las más importantes. Está la insulina, la tan afamada insulina en los últimos tiempos. La insulina, ¿qué va a hacer en el metabolismo? La insulina va a ayudar a guarda energía, mientras que el glucagón dice vamos a gastar energía. Las hormonas de la tiroides, la culpa de todos los males, las pobres. Ellas regulan el metabolismo basal, dicen cuánta energía yo necesito en el día, y además de esto, la que no necesito, la guardo, ¿eh? El cortisol, la hormona del estrés, las que dicen cuándo comemos y cuándo no comemos. La leptina y la grelina. Las que dicen cuándo comemos y cuándo no comemos. La leptina y la grelina. Entonces, metabolismo no se trata solamente de un uso de energía como tal, sino que es un sistema integrado de diferentes hormonas. Así es. Y en ese aspecto, esa famosa insulina, que cuando está en equilibrio nos ayuda a almacenar. Por eso es una hormona anabólica. Ella es la que se encarga de que hagamos buen uso del azúcar o de la glucosa, porque ayuda a que las células expresen el GLUT4, que es el transportador de la glucosa, y así esa glucosa es utilizada como energía. Evita que se forme nueva glucosa y ayuda a que se formen otros compuestos. Por eso se le llama una hormona anabólica cuando ella está en rangos fisiológicos, no cuando está en insulinoresistencia o cuando hay deficiencia que la persona entra en catabolismo. De hecho, todo esto está sustentado por evidencia clínica muy sólida. Hay estudios que han durado años y, por ejemplo, el UKPDS que se realizó en pacientes que tenían diabetes mellitus tipo 2 y se vio
que la disfunción metabólica comenzaba mucho tiempo antes de que la diabetes se diagnosticara. Por ejemplo, es común en la consulta de todas nosotras que llegue una persona que la diagnostiquemos diabética, pero nosotros estamos llegando en ese punto de su evolución a la historia de esa persona. En realidad, todo inicia años antes y a veces le preguntamos al paciente, ¿usted recuerda haber tenido anormalidades, por ejemplo, en su glicemia o haberse visto que tenía anormalidades en su piel hace tiempo? Y resulta que sí. Entonces, la disfunción metabólica comienza primero. La insulinoresistencia o resistencia a la insulina comienza antes de que se eleve la glicemia. Entonces, eso nos cambia el paradigma clínico. Eso hace que nosotros podamos trabajar desde el inicio tratando de mejorar la disfunción metabólica antes que comenzar a dar medicamentos y a tratar al paciente para que le baje el azúcar. Eso es un dato muy importante, María, porque eso nos traduce que estamos ante un momento de extraordinario valor. Y es ese momento que quiero que repitas, donde quizás aún no tienes la glicemia, el azúcar en sangre súper elevado, donde quizás no tienes tantos trastornos, pero debes verlo desde otra óptica, debes verlo desde la óptica de la oportunidad, donde todavía tienes margen para cambiar esta historia, para devolverte. Y te pregunto, ¿hasta cuántos años antes de aparecer, por ejemplo, enfermedades como la diabetes, pudiera comenzar esa alteración del metabolismo? Eso que se llama disfunción metabólica. Años, 10 años, hasta 10, quizá más años. Si tú le preguntas al paciente que cuándo fue la primera elevación de la glucosa que tuvo, te va a decir que tiene 5 o 6 años y que quien lo vio simple y llanamente le dijo que tratara de mejorar su calidad de vida o que comiera menos, pero no lo abordó con especificaciones claras. Si tú te pones a ver, le preguntas a un paciente que presenta normalidad o una mancha en el cuello, ¿cuánto tiempo la tiene? Tiene más de 10 años con ella y han usado todas las cremas dermatológicas posibles para quitarse la mancha sin saber que eso es un dato sencillo clínico de insulinoresistencia. Entonces, Pero tome en cuenta algo, antes de ponerse las cremas y de ir al dermatólogo, se bañó y se estrujó ese cuello que dio pena. Y no es cuestión de sucio, no es cuestión de mala higiene, es cuestión de resistencia a la insulina. pero, por ejemplo, en este caso, ¿cómo llevarías tú todo esto que hemos mencionado a la vida práctica? Antes de eso, yo quiero que Jasmine me cuente si en ese marco de disfunción, donde todavía no hay diagnóstico de diabetes ni de ninguna alteración metabólica, ¿se están dañando los otros órganos, Jasmine Gómez? Claro, porque realmente la doctora decía que realmente pudo haber estado un poco alta la glucosa y ese es el problema, un poquito alto. Es que se ha visto que a partir del valor de 100 es cuando empieza a haber un impacto a nivel de los diferentes órganos. Entonces, ese 101, ese 102 es importante. ¿Por qué? Porque empieza a haber, eso habla de que hay una alteración de hormonas específicas. En este caso, hemos visto en la insulina que no solamente la insulina, sino los GLP-1, las amadas incretinas. Entonces, claro que sí, porque este pequeño aumento de glucosa va dañando de manera crónica, 10 años, Y silencioso. Más de 10 años. silenciosa, diferentes órganos y va alterando la señal bioquímica entre las diferentes hormonas que mencioné. La intervención de este tipo de pacientes no quiere decir ni que te vas a poner insulina, ni que te vas a llenar de pastillas. Hay herramientas que la doctora Díaz nos va a comentar que pudieran cambiar la historia y son esas herramientas de mayor costo-efectividad que tú puedes asumir perfectamente. ¿Cuáles son, Jacqueline? Lo más importante es la alimentación. Es la base del manejo de muchísimas patologías. Una alimentación equilibrada. Hay muchas dietas ya que tienen evidencia científica de que impactan beneficiosamente este trastorno, haciendo que reviertan, el hacer cambio del estilo de vida y en algunos casos sí se necesitan medicamentos
medicamentos que van a ayudar no solo a controlar la glucosa, sino a ayudarla con el peso a la persona, con la resistencia a la insulina, como es la llamada y famosa metformina y otros medicamentos. Y ahí en la parte de peso es importante saber que lo que llevamos es a recomendar una pérdida de peso de un 5 a un 10%. Canchín. Lo que pasa es que se ha visto que esta pérdida de peso ayuda a que esta conexión entre las hormonas se normalice. Eso depende de cada paciente. Que reduzcas un 7% de tu peso si tienes prediabetes puede darte la oportunidad de volver a la normalidad. Eso no quiere decir ni que te va a salir cuadritos en la panza, ni que la cintura se va a colocar de avispa. Con un 7%, si tienes prediabetes, te pudiste devolver a la normalidad. Y que no se nos quede el ejercicio. ¿Qué ejercicio? Ejercicio anaeróbico. Sí, pero no quiero que le dé titulares, que ese es todo un episodio del podcast Ejercicio Aeróbico. que Sana. Y no quiero dar los titulares, Jasmine. Pero yo creo que todos estos conceptos los llevemos de la tinta, del discurso a la vida. Y voy a hacer la historia de la mamá de mi paciente favorito, doña Bartola, la mamá de Bartolito. Ella vive con obesidad. Si bien es cierto que de joven tuvo cintura de avispa, después de tener sus hijos, se ha puesto bastante gorditas. La adornan los chichos. Tiene un índice de masa corporal que, si bien es cierto, no está en rango de diabetes y quizás no podemos decir que tenga obesidad propiamente dicha, que ese es un capítulo que tendremos que agotar, donde hablamos que los afrocaribeños tenemos niveles diferentes. Tiene el cuello negro. Y doña Bartola es una señora muy limpia, no es cuestión de higiene. Tiene una panza que ella dice que le ha costado dinero, que es producto de su cambio de estilo de vida y bienestar. Todo esto, su circunferencia abdominal aumentada, la evidencia de ese color oscuro en el cuello, es un código metabólico. Es el código metabólico que está enviando su insulina, hablando de que tiene un estado de insulinoresistencia, que está transitando lo que es el sendero de la prediabetes probablemente. Y que esto no solamente es cuestión de estética, de que la panza hace que tenga que comprar ropa de mayor talla, sino que dentro de ese abdomen, dentro de esa barriguita, se están dando fenómenos importantes que incrementan el riesgo cardiovascular, como es el incremento de qué grasa? De la grasa visceral, que es una grasa altamente aterogénica, lo que quiere decir que es una grasa que fácil se le pega como las arruma a las arterias y condiciona que tenga mayor posibilidad de infartos, de accidentes cerebrovasculares. Por esto, este extraordinario valor poder reconocer que es un momento importante para intervenir a doña Bartola, que quizás si es capaz de reducir un 7% de su peso corporal, si es capaz de comer sano, como habla la doctora Díaz, de ejercitarse, como decía Yasmín, con ejercicios aeróbicos y ejercicios de resistencia, pudiera reducir ese 7% del peso corporal y cambiar absolutamente su historia, pudiendo volver a la normalidad. Yo creo, Dolly, que no debemos de minimizar nunca los valores. Yasmín decía que lo normal es por debajo de 100, hasta 101, 102, porque tenemos tendencia incluso los médicos a ver que es poquito, que es un poquitito. Sin embargo, nosotros estamos midiendo una variable que es continua, con números que son absolutos y que a lo mejor esa persona estaba acostumbrada a tener 80 de glicemia y de repente está en 100. Eso es un cambio significativo si vemos la variación individual para esa persona. Entonces, ¿y cómo la mides, esa variación?
Esa variación la medimos siguiendo al paciente y haciéndole los análisis pertinentes, determinándole su glicemia, si hay que hacerle una curva de tolerancia, hacérsela. Pero sobre todo creo que lo que nos debe de quedar es que debemos de hacer un monitoreo continuo, no es decirle al paciente mejore un poquito su alimentación o haga un poquito de ejercicio, sino que no podemos permitir que doña Bartola progrese en la enfermedad. O sea, no podemos dejar que siga avanzando y llegue Que a haga la desarrollar historia natural. una enfermedad crónica con tantos costos para el paciente y para los sistemas de salud. Normalizar una alteración, por chiquita que sea, no es beneficioso para ti. Si quien sigue tu salud normaliza la alteración, tú puedes cuestionar, tú tienes la responsabilidad de preguntar. Y es importante saber que hay factores de riesgo. O sea, cuando yo debo revisar si hay una alteración de mi metabolismo, si te creció la pancita, si subiste de peso, bajaste de peso sin explicación, si tienes antecedentes familiares de colesterol alto, de enfermedad cardíaca, enfermedad cerebral, un ACV, si tienes grasita en el hígado, que no es normal, que es otro tema que les vamos a comentar más adelante, y si has tenido síndrome ovario poliquístico, estás con factores de riesgo que pueden llevar a que este metabolismo se altere. Y algo muy importante, que la gente no lo toma en cuenta. Tener ambos progenitores con diabetes Una bomba. te estratifica con un 70% de riesgo de desarrollarla en el futuro. Lo que quiere decir que si papá y mamá tienen diabetes, tú tienes en tu mochila un 70% de mayor riesgo de vivir con diabetes. Pero no todo es genética. Tú puedes hacer cosas para cambiar esa historia. Excelente. ¿Y de qué vamos a hablar en el próximo episodio, Dolly? Titulares fabulosos. Tenemos que hablar sobre algo que hemos simplificado, que hemos visto que quizás en algún momento sentimos que era bonanza, que cuando éramos jovencitas y delgaditas, añorábamos ganar peso, pero llegó. Y siempre hemos visto y hemos planteado que el peso es cuestión y de tejido adiposo, de grasita, de mantequita. Y se nos ocurre que es simplemente ese tejido que está debajo de la piel. Pero ¿sabían ustedes que el peso es un órgano endocrinológico? ¿Sabían ustedes que el tejido? ¿Sabían ustedes que la grasa es un órgano endocrino, metabólicamente activo? Y para eso les cuento, que no se entere nadie, que la doctora María Bell es amante de ese tema y de ese tejido. Y en nuestro próximo encuentro, no digan que se lo dije, vamos a estar hablando de tejido adiposo, pero no desde la manteca, sino desde sus funciones endocrinológicas. Si esta información te ha impactado, te ha gustado, compártela con alguien que te importe y nos vemos en la próxima. En Endos, códigos metabólicos.